Lorena Burregar cuando de repente nos salimos del aire, pero ya restablecimos la cuestión técnica, justamente energía eléctrica, ¿no? Bueno, lo que son las Sí, cosas, Lorena. Los decías entonces. Sí, entonces te decía, Hugo, que me parece que se tiene que instalar una mesa donde se tiene que revisar el tema con quien sea o vaya a ser el director de Comisión Federal de Electricidad. Los criterios que se tienen que aplicar son criterios parejos, igual para todos. No solamente es hablar, decía hace un momento, del borrón y cuenta nueva, sino es el tema de la resistencia civil y del no pago de luz se da a partir de los excesos en los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, una tarifa muy cara para Tabasco. De pronto hay un debate nacional a partir de la declaración de Andrés Manuel López Obrador de que en Tabasco se va a hacer un borrón y cuenta nueva y que del 1 de julio hacia atrás no se va a cobrar la energía eléctrica de manera retroactiva. Entonces, aquí lo que habría que ver es decir, a ver, es trabajar en el tema de cuál es la tarifa preferencial que corresponde al estado de Tabasco, como hay otros estados del país que recientemente lo hicieron, como es el caso de Sonora, que entiendo que fue el último estado al que se le retabuló la tarifa eléctrica. Y en el caso nuestro tenemos que presentar otros elementos, que es un tema de muchos años, que muchas personas, el propio Adán Augusto, participó junto con otros tabasqueños que participamos en el tema de las tarifas eléctricas y se tienen que considerar otros elementos. Entonces, mi preocupación es que solamente se circunscriba a quienes son beneficiarios de un padrón, de un partido político, como fue en su momento el PRD o como hoy lo es Morena. A ver, el beneficio tiene que ser para todos los tabasqueños que estén en el supuesto de los litigios, porque además existe un problema con la Comisión Federal de Electricidad que está enviando masivamente requerimientos de pago a los ciudadanos, que hay cortes de luz, como en el caso de Santa Elena, de Las Torres, de Estrellas de Buenavista, en varias zonas de la ciudad. Se ha recrudecido la persecución de Comisión Federal de Electricidad a quienes no les alcanza el dinero para pagar la luz. En fin, yo quería comentar eso, que tenemos que ser muy cuidadosos del tema, que no se puede tratar el tema a la ligera y que, ojo, no solamente es el beneficio para quienes son de Morena o del PRD, sino tiene que ser un beneficio parejo para todos los ciudadanos, porque además hay otro tema, que hay quienes sí pagaron la luz y se sienten agredidos y ofendidos que digan que no se les va a cobrar la luz a quienes no la pagaron. Entonces son las causas y efectos que me parece que se tienen que considerar, que hay un segmento muy importante de la población que no paga la luz porque no le alcanza, porque no pueden destinar más del 30% de sus ingresos netos al pago de un servicio como es el de la energía eléctrica. Y a veces hasta más, Lorena. Ahora, yo nada más pregunto, porque también traías a colación lo de los estados. ¿Qué sucedería si alguna otra entidad federativa hace un reclamo similar? ¿Estaría obligado por ley a concederse o por justicia? ¿Cuál sería el escenario que tú ves? Mira, yo lo que veo es que en el caso del estado de Tabasco y de una parte de varios municipios de Chiapas, este tema se dio a partir de un tema electoral, de un tema político. Me parece que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene que ser muy cuidadoso de esto porque se puede venir un efecto en cascada del resto de los estados del país. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y las características que presenta el estado de Tabasco? Tenemos una luz, un cobro de energía eléctrica excesivamente caro. Hemos hecho estudios comparativos de que una persona, un usuario de Comisión Federal de Electricidad que gasta el mismo número de kilowatts en el estado de Tabasco comparado con el estado, por ejemplo, de Querétaro, de Hidalgo o del propio Distrito Federal, resulta que nos cobran el kilowatt casi al doble de lo que se los cobran del precio de referencia de estos estados que te comento. Entonces, ¿por qué nosotros en Tabasco tenemos una tarifa más cara? Es de los estados del país que tenemos la tarifa más cara y de los que más resentimos en el pasado reciente los efectos de la generación de energía eléctrica. Y hay componentes adicionales como el tema de la sensación de calor, que es un elemento que a veces en las consideraciones, como en el caso de Sonora se hizo,
porque se midió en función de la temperatura, de los grados de calor que hay. Acá hay componentes adicionales, como es el tema de la sensación de calor. En fin, me parece que sí se tiene que tratar con mucho cuidado, porque es muy riesgoso que exista, como tú bien señalas, un reclamo del resto de los estados del país, pero nosotros tenemos elementos distintos al resto de los estados del país para que podamos nosotros construir un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, una retabulación de las tarifas eléctricas en función de los elementos que ya hay de medición, de todos los estudios que se han dado, y además de la desafortunada ubicación de las estaciones o de los sistemas de medición que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que ese ha sido un viejo reclamo también. Cuando nos hemos sentado con la CFE, que te dicen que no alcanzamos las temperaturas, pues claro, nunca las vamos a alcanzar, porque resulta que las estaciones de medición están en la ribera de los ríos, pero no ponen los sistemas de medición donde están la concentración poblacional alta, la plancha de concreto, en fin. Entonces, sí hay elementos, me parece, que se tienen que utilizar y manejar correctamente, pero también el lenguaje político que se utilice tiene que ser de sumo cuidado, porque, insisto, como tú bien dices, puede generarse un efecto en cascada de que otros estados del país reclamen lo mismo, y el tema es, válgase la redundancia, ¿a cuenta de qué, no? Pues Lorena Borregar, yo decía al principio, interesante siempre lo que comenta, vamos a estar atentos y esperemos haya otra oportunidad de seguir platicando al respecto. Envío un saludo. Claro que sí, Hugo, con mucho gusto, y me parece que hay que insistir en eso, que cese la represión de la Comisión Federal de Electricidad, que dejen de enviar las cartas de los despachos que amenazan a la población con los embargos, con iniciar los procesos jurídicos. En fin, me parece a mí que es un buen momento para hablar sobre este tema, y que la Comisión Federal de Electricidad haga la parte que le corresponde, pero también los organismos políticos de igual manera. De nueva cuenta, gracias y saludos. Saludos, Hugo. Buenas tardes. Es Lorena Borregar, la presidenta de la Fundación Colosio. Bueno, pues ahí está hecho ya también su comentario. Vamos a la pausa, regresamos, vamos a la mitad del programa apenas. Summer love. The summer is